Chavales, estoy a 1,7 grados. Muy frío, hace mucho frío. En el video pasado vimos cómo el frío me estaba afectando muchísimo, sobre todo en manos y piernas, debido a que había muchas montañas para subir y el frío era demasiado intenso. Ya estaba de regreso a España desde Marruecos, en una ruta que comenzó en Merzuga, terminaba en Meknes o Mequinez, donde quería llegar hoy, pues me estaba esperando un riad en la Medina para poder descansar de tanto frío. Chavales, 0,6 grados. Estuve antes a 0,3. 0,3 grados, tío. Esto no mejora, ¿eh? Al final mejoró un poco, pues la temperatura subió a 10 grados y ya se estaba mucho mejor. En un par de horas más pude llegar a Mequinez, donde al llegar a la Medina tuve que dar 1000 vueltas para poder encontrar el riad. A ver qué tal es esta Medina de Mequinez. Esto siempre me pasa a mí esto. Siempre los riads que cojo, siempre... Joder, ¿qué es esto? Que no hay salida. Me he perdido. Joder, qué mal rollo. Y el GPS está perdido también, que no tiene cobertura. A ver si nos encontramos. Que la moto no está para mucho rollo, ¿eh? ¿Será por aquí? No, tampoco. Ahí hay un escalón de la leche. Uy. Bueno, creo que voy en la dirección, ¿eh? A ver si después me puedo desviar hacia la derecha. Sí, creo que sí. Buah, este se va a llevar el récord de riad perdido. Dar Merzuga. ¿Dónde carajo está este riad, tío? Hola, buenas. Hola. Tengo una reserva. Hola. Buenas. Tengo una reserva. Está bastante chulo el riad este. Tiene una recepción enorme. ¿Cómo se llama esto? Un hall bastante grande y súper original. Hola. En este riad compartido, las 6 camas estaban en medio del salón, sin ninguna pared de protección e intimidad. Es el primer riad que me encuentro así. Yo alucino con la singularidad que hay en cada alojamiento, pues nunca vas a encontrar 2 sitios iguales. La verdad es que para una noche me encanta.
Pues acabo de dejar el Riad Riad Hostel, que se llamaba el Dar Mersua. Vaya locura de hostel. Aquí estuve ayer también en este bar. Había un montón de gente ahí fumando dentro del bar. Quería ir a buscar un bocata, pero no. Solo daban cafés, tés y bastante tabaco. Pues está guay la Medina esta. Te pierdes fácilmente, pero está chula. En el Riad dormí fatal. Había un gato toda la noche que se subía a mi cama. Estuve del gato. Me pegaba cada susto. El desayuno, bueno, simple pero eficaz. Era de té, tenía crepes con mermelada y tal, y mantequilla. Bueno, muy básico. Conocí mucha gente. Conocí un francés que hablaba español, dos francesas que no hablaban. Tuve que hablar en inglés. Y después un cubano ucraniano. Ahí ya flipé. Que se tuvo que ir rápido porque resulta que le estaba esperando la mujer porque estaba casado con una marroquí. Muy raro. Cubano, ucraniano, casado con una marroquí. Pues ahora quería ir a un taller de aquí y me queda a 11 minutos. Vamos a darle. No me pude duchar porque ayer lo intenté y salía el agua fría y ya venía yo con frío y nada, no fui capaz. Hoy en la mañana lo intenté otra vez y seguía saliendo fría. Bueno, de todas formas ya me duché en el último hotel, así que no pasa nada por eso. Este taller pero está cerrado. Aquí los talleres abren muy tarde y no encuentro más mecánicos por aquí. Perdón. Hola, buenas. Un mecánic de moto. What do you want? No, esto no va. I have garage mechanic Société Gallinor. ¿Tú tienes mecánic? Yeah. ¿Eres tú? Yeah. Ok. Okay, come. Bueno, ya es casualidad. Paré a un tío a preguntarle por un mecánico y resulta que me lo arregla él. Esto ya dice que tiene un garaje. Me va a llevar al garaje a ver qué clase de garaje es. Yo le voy a decir primero que me arregle esto, el cuenta kilómetros. Si veo yo que tiene facilidad de mecánica, le pregunto después por la fuga de aceite, porque eso es más complicado. Y también para saber cuánto cobra. Si lo veo caro ya no le pido nada más. Uy, vaya. Pues es el mecánico que justo paré antes, tío. Qué casualidad. Ok, aquí. Pues me lo encontré de camino. Estaba viniendo por aquí, mira tú. Bueno, vamos a ver qué tal es el mecánico este. Las casualidades siempre ocurren por algo. Mira que preguntar a la primera persona que veo en la calle y resulta ser un mecánico que me va a arreglar el velocímetro de la moto es asombroso y extraordinario. Además estaba acompañado de su padre que lo ayudaba en el cambio de cables. Realizaron un gran trabajo los dos. Pues resultó ser que el cable estaba roto debido a que la funda que lo contenía estaba con un agujero, y eso que 2 meses antes había cambiado en el taller de mi pueblo el cable y el reenvío, donde me habían cobrado más de 80 euros.
Pues el mecánico este, Gadi, se llamaba Gadi creo, Gali, me arregló el velocímetro, ya está aquí funcionando perfectamente. Me tuve que cambiar el cable que estaba roto, el cable de alambre, más la funda que estaba picada. Entonces, claro, entraba agua y se rompía después el cable. Pues me cambió toda la funda, tuve que desmontar todo esto. Después me dijo, me estuvo mirando ahí el aceite, la fuga de aceite, y dice que nada, que estaba todo bien, que era normal. Bueno, si él lo dice, me voy a fiar. Muy buena persona. El coste que me cobró fueron 140 dirhams, que son 14 euros solo. Estuvo bien, porque estuvo casi una hora ahí liado con la moto, ¿eh? Esto en España más del doble sería. 30, 40, 50, quién sabe. Bueno, nos vamos a Chefchaouen. Queda a 3 horas de camino. Hace un día genial hoy, no hace nada de frío. ¡Qué bien! Hoy creo que voy a entrar en calor, porque ayer pasé más frío y me congelé. Estuve a 0 grados. Por fin me funciona bien el velocímetro. Así puedo controlar los kilómetros recorridos y así voy mucho mejor, más cómodo. Es un placer saber la velocidad que haces y los kilómetros que recorres. Pues mira qué paisaje me acabo de encontrar por aquí, por este camino que me mandó el Google Maps. Mira qué montañas allá a lo lejos hay. Qué gozada. Más chulo hay aquí. Mira, mira qué chulada estos campos así amarillos. Chao. Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues ya falta poco, 1 hora y 20 minutos para llegar a Chefchaouen, que es la ciudad azul, es la ciudad de las casas azules. Entonces vamos para allí, estoy un poco cansado ya, queda poco sol, igual en media hora ya se acaba. Y llegaré a Chefchaouen, pues no sé, sobre las 6:30. Ostras, una ambulancia y todo. Es que hubo ahí un accidente de una moto y parece que pasó algo ahí, pero no veo a nadie tirado. Bueno, sí, está cojeando el señor, sí, ahora lo veo. Está medio irregular, sí. Creo que chocó con el coche por la parte trasera. Bueno, vamos allá. Pues llegaremos, son las 5:30. A las 7 y es súper de noche ya. Esta es una hulería, es una fábrica de aceite de oliva. Ahí están todas las olivas. Y aquí están los agricultores vendiendo o no sé, o igual fabricando su propio aceite, sí puede ser, porque
porque ahí llevan las olivas y las garrafas. Entonces aquí le refinan, le producen el aceite y ellos se lo llevan ya en garrafillas. Mira qué bien, qué interesante. Pues se llaman hulerías. Mira qué cantidad de aceitunas negras y verdes. Y huele de maravilla, hueles mogollón aceite de oliva. Ahí están con las garrafas todos. Mira que el verde, qué buena pinta tiene. ¡Ostras! ¡Qué bien! Hola. Hola. ¿Qué tal? Estaba mirando eso. ¿Sí? Estaba mirando el aceite. Muy amablemente, este chico me enseñó todo el proceso para hacer el aceite de oliva, que transmitía un olor a verde que se respiraba en el ambiente. En unos depósitos grandes se cuecen las olivas a alta temperatura y se hace una masa que después se termina de licuar y sale este fabuloso aceite de color verdoso. Es algo tan simple, pero el resultado es fantástico. Me cago en la leche, que casi me pego, pisé un poco de aceite allí, casi me voy por el aire. Era como una pista de patinaje. Qué pasada. Pero muy interesante esta fábrica, ¿eh? Wow, mire que salía aceite de ahí. Al fin llegué a Chefchaouen, la ciudad con casas azules. Tiene muy buena pinta, pero ahora necesito encontrar el hostel Riad. A ver si está por aquí cerca. Mira, hasta los taxis son azules. Está curioso esto. Se llama Alina Hostel, a 4 minutos, vale. Está bastante animado el sitio este. Ah, por aquí parece ser que es. ¿Será por aquí? ¿O no? Sí, ¿no? Aquí hay muchas cuestas y muchas escaleras. Es un sitio de mucha subida. Creo que aquí a la derecha, ¿no? Dentro de 200 metros, tu destino estará a la izquierda. ¡Wow! Vaya rollo esto. Hostal. Aquí está. No te digo yo, el último de todo y el más escondido, el Aline. Pero bueno, lo que me gusta es el aparcamiento. Por fin un aparcamiento fácil y sencillo aquí al lado. Very good. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Una reserva tenía el nombre de Oscar. Sí, bienvenido, Oscar. ¿Todo bien? Todo bien, sí, mucho frío. Sí, frío en la noche. Sí. Oscar, quiero pasaporte, por favor. Sí. ¿Primera vez me ha vuelto, Oscar? No, Muy bien. ya unas cuantas. Tienes que pagar 75 litros. Sí. Y Oscar, tienes tus duchas compartidas fuera. Y así pude llegar a este hostel de Chefchaouen, también algo diferente a otros sitios que había estado antes.
Pues en el próximo capítulo de Marruecos en scooter vamos a ver el ambiente que se respira en este hostel azul, junto a las montañas de cultivos de kifi, que es una planta que se suele fumar mucho en esta zona y que se exporta a otros países europeos. Pero ya lo veremos pronto, en un par de días nada más, así que estaros atentos al próximo episodio de esta serie de Marruecos. Chao, chao, un saludo enorme. Hoy me voy a otra parte. Para el sur. No, este. A la costa. Usda. Usda. Que vas en taxi. No, tengo una moto. ¿Ah, tienes moto? Sí. Es una de cross. ¿Ah? Una de cross que está afuera. Está aquí, sí. Blanca. Blanca, sí. Con Ya los... Ya vi ayer, sí. Yo también tengo moto. Tengo una scooter. Ok, ¿aquí? Sí, de 150. Ok. ¿Estás viajando con el scooter Sí, aquí? de España aquí. Bueno. Sí. Fui al desierto de Mersuga. Sí, me voy a... En el después. desierto, todo por ahí bien. Está bonito Mersuga. Mersuga, sí. Muy bonito. Me voy a Mersuga ahora.